Como cada diciembre vuelve el crimen de John Bennett Ramsey, a punto de cumplirse 30 años sin encontrar al asesino que estranguló y mató a aquella niña de tan solo 6 años en el 1996. Es verdad que su padre nunca ha parado de dar entrevistas en estos últimos años y así John Ramsey mantiene la esperanza en que se resuelva el crimen de su hija y para ello considera una clave fundamental las pruebas de ADN, aquellas que ya en los años 90 aseguraban que ellos no habían sido, aunque es cierto que muchísima gente aún sigue creyendo que la familia estuvo detrás, o los padres o el hijo. Todo el mundo se acuerda de este caso, cuando John Bennett, aquella niña, fue encontrada sin vida, estrangulada y golpeada brutalmente el 26 de diciembre de 1996, el día de Navidad, en el sótano de la casa de su familia de Boulder, una ciudad aledaña en Denver, en el estado de Colorado. El caso causó un gran impacto mediático en los Estados Unidos, pero también luego se hizo eco a nivel internacional. Un suceso que estuvo rodeado de misterios, de errores que dificultaron las tareas de los investigadores, y es que Ramsey criticó la actitud del caso ante las autoridades policiales del departamento. Sin embargo, ahora deposita total confianza el padre de John Bennett en el jefe de la policía recientemente designado, que aseguraba que la resolución del caso seguía siendo una prioridad total para su departamento. Pero casi 3 décadas después del suceso, el padre de la menor se reunía así todos los años con varias personas para debatir actualizaciones del crimen de su hija. También en el año 2024, en noviembre, Netflix llevó el caso a la gran pantalla bajo el título de Caso sin resolver o Caso frío, ¿quién mató a John Bennett Ramsey? Y es que más allá de las intenciones del director, dirigida por Joe Berlinger, que revelaba que los usuarios cinéfilos de Estados Unidos eran amantes del true crime, para que el caso no cayese en el olvido. Decía: yo hago esto por mis hijos y mis nietos. Esta sombra sobre el nombre de nuestra familia debe desaparecer. Ellos necesitan cerrar este capítulo y continuar con sus vidas. Así, en los últimos años se han descubierto nuevos detalles del caso, registros obtenidos por una periodista llamada Paula Woodward, que escribió 2 libros acerca del crimen en Colorado, revelaban que en la escena de los hechos se encontró un garrote alrededor del cuello de John Bennett, una maleta en el sótano que las autoridades creían que el asesino había usado para escapar por una ventana, y aquella nota de rescate encontrada en la casa de los Ramsey en la mañana del crimen, una linterna en el mostrador de la cocina de la familia Ramsey y una cuerda desconocida en la habitación de su hermano Burke Ramsey aquel día. Pero aún así, el caso de John Bennett Ramsey se mantiene como uno de los misterios más conocidos en la historia reciente de los Estados Unidos. En los últimos meses es verdad que los investigadores afirmaban estar muy cerca de descubrir a quién acabó con John Bennett, pero para muchos esto no parece tan real, después de que haya habido muchísimas vueltas de tuerca e incluso teorías de que pudo haber sido el padre, de que él sería el asesino supuestamente, de que sería el padre y la madre, o incluso de que sería el hermano, y esta teoría vendría precedida de que los padres, entre comillas, encubrieron el crimen de su hijo Burke en contra de John Bennett. En Colorado encontramos todos los elementos de un misterio de asesinato clásico, una nota de rescate, un cadáver y giros inesperados. Pero lo que hace que este asesinato sea escalofriante es la víctima, una preciosa niña pequeña. John Bennett Ramsey con su traje de plumas. Era un caso del que la gente no paraba de hablar. Cómo iba vestida, su carisma. Nadie había visto nunca nada parecido. El destino de la niña de 6 años, que ya conoce todo el país, ha atraído a cientos de periodistas a la ciudad. Pero sin declaraciones de la policía y de la familia, sigue siendo una gran incógnita. ¿Quién mató a John Bennett? Fue la mañana después de Navidad, a las 5:52 de la madrugada, cuando su madre llamó a emergencias diciendo que habían secuestrado a su hija de la cama y habían dejado una nota de rescate en la casa. Hay tantas piezas en este puzzle que se pueden interpretar de una manera o de otra. ¿Hubo un intruso? ¿O la familia estaba involucrada? Yo no maté a mi hija, a John Bennett. ¿Qué tipo de padres estrangularían a su propia hija? Mantened a vuestros pequeños cerca.
No hay pruebas, no hay móvil, no hay indicios de mal comportamiento. Hay pruebas de que hubo un intruso, lo he repetido una y otra vez. Nadie quiere escucharme. Hay gente que piensa que nunca se podrá resolver. Alguien mató a esa niña de 6 años. Lo sabemos y queremos encontrar al culpable. Si alguna vez se resuelve este caso, puede que estemos ante la mejor oportunidad ahora mismo. Si están implicados en esto o no, no lo sé. Pero lo que sí sé es que esa niñita tenía que significar mucho para ellos. Era una persona importante. Solo espero ser de ayuda para llevar al asesino o los asesinos ante la justicia. Es verdad que el padre decía que se habían ocultado unas pruebas de ADN y hay muchas personas que dudan un poco de estas evidencias en el caso Ramsey y hay muchas preguntas frecuentes y malentendidos comunes acerca de todo esto. ¿Cuáles serían así las principales pruebas de ADN que hay en el caso Ramsey? Y es que la discusión sobre estas pruebas generalmente se relaciona con una de las siguientes: la ropa interior, las uñas, la camiseta térmica, el camisón o las ligaduras. En cuanto a la escena de los hechos, es verdad que justo cuando fueron abajo al sótano, entre el padre de John Bennett y un amigo suyo, ni siquiera la policía parece que acompañó a buscar en el sótano, algo surrealista, y lo que pasó un poco con la investigación policial fue muy raro, y es que fue el propio padre quien encontró a la niña en el sótano, obviamente con ese garrote en el cuello, también tenía un esparadrapo en la boca, y dice el padre en la entrevista de Netflix que se lo quitó rápidamente, que la agarró en brazos y que fue corriendo por las escaleras pidiendo ayuda, auxilio, cuando en verdad la niña pues ya estaba fallecida. También salió una foto en cuanto a los vídeos que salían de la escena de los hechos, que había muchas personas que se dieron cuenta de algo, de una silla, 2 sillas pequeñas, que se pensaba en cuanto a la teoría de si presuntamente podrían haber sido los padres, que siempre pareció fascinante el pensar que John, el padre, y Patsy estuvieron sentados en estos 2 taburetes esa misma noche discutiendo qué hacer después de lo que habían hecho supuestamente. Y es que sí, puede ser una idea interesante, también se habían visto estas sillas, pero estaban puestas de una forma en la cual los dos estaban hablando cara a cara. Y es que siempre ha dado mucha curiosidad al ver las fotos del interior de la casa de los Ramsey. Había algo en ver esos espacios que hacía que todo pareciese más real, que esa fuese una familia real. Es que también llama mucho la atención el tema del desorden, el montón de cosas que hay por ahí, esos espacios donde supuestamente estaban los niños todo el tiempo, una casa muy grande pero totalmente desordenada. Y es que quizás ese desorden de la casa Ramsey simbolizaba la personalidad de la mujer llamada Patsy, la madre de John. La madre de John Bennett, espacios públicos perfectos con todo lo indeseable metido en rincones oscuros, y es que había un montón de comentarios, pero todo esto era así. Y es que obviamente esta y otras fotos también muestran lo difícil que sería para cualquiera, incluso alguien que vive aquí, ni hablar de un extraño, como sería la teoría del padre, navegar por este sótano tan atestado en la oscuridad sin tropezar, sin meterse con las cosas y sin tirar nada de esos anaqueles atiborrados sin hacer un montón de ruido. En cuanto al tema de la discusión, si realmente estaban discutiendo justo ahí en ese momento qué hacer, es interesante el tema de la ventana abierta. Si Patsy y John estaban discutiendo y Patsy quizás empezó a gritar de frustración, eso podría explicar el por qué una vecina reportó haber escuchado unos gritos. Al parecer creo que habían dicho que era de una mujer. También Burke creo que dijo algo así como que escuchó a su madre volviéndose loca mientras él dormía y se quedó en la cama. En cuanto al tema del ADN, lo de que se encontró ADN extranjero coincidente entre la ropa interior y las uñas de las niñas, en realidad no se recuperó suficientemente el perfil de la ropa interior ni de las uñas en el 1997 para decir que esas muestras podían llegar a coincidir.
podemos ver en los informes que estamos mostrando por aquí de ADN del 1997, que incluía las pruebas originales de la ropa interior y de las uñas. La página 2 mostraba los resultados de las bragas en la prueba número 7, en las uñas de la mano derecha y las uñas de la mano izquierda, y las 3 muestras revelaron una mezcla de la cual John Bennett Ramsey fue el principal contribuyente. Asimismo, podemos decir que ninguna de las muestras reveló algo cercano a un perfil completo, aparte del de John Bennett Ramsey, y sería absurdo decir que alguien afirmara que el ADN de la ropa interior coincidía con el ADN de las uñas basándose en un solo alelo B coincidente. También sería importante tener en cuenta que el tipo de prueba utilizada en estas muestras era muchísimo menos discriminatoria que el tipo de prueba utilizada en la actualidad. También otra de las cosas que se decía es que el mismo perfil de ADN masculino desconocido se encontró en 3 lugares separados: en ropa interior, en camisa térmica y debajo de las uñas. Pero esto no sería así exactamente. No se recuperó suficiente material genético en aquellos años de la ropa interior ni de las uñas para decir que las muestras coincidían. En resumen, es que no se recuperó suficiente ADN de las uñas ni de la ropa interior para decir que las muestras coincidían. En 2003 se desarrolló un perfil STR denominado Hombre Desconocido 1 a partir de la ropa interior, y en el año 2008 se analizaron las camisetas térmicas. Este perfil del Hombre Desconocido 1 no se pudo excluir de un lado de la camiseta térmica y no se pudo incluir ni excluir del otro lado de la misma camiseta. Sin embargo, los analistas señalaron que ninguno de los perfiles de la camiseta térmica debía considerarse un perfil de fuente única. Otra de las cosas que se dice en el documental de Netflix es que la evidencia de ADN exoneró o absolvió a los Ramsey, pero esto podríamos decir que es falso, porque los Ramsey todavía están bajo investigación por la policía de Boulder. Nunca han sido absueltos ni exonerados. La fiscal del distrito Mary Lacey fingió que habían sido exonerados en el año 2008, pero los fiscales de distrito y la policía posteriormente confirmaron que este no era el caso. ¿Le importaría contarnos qué pasó ese día? Haga una línea temporal. Es difícil, pero íbamos a salir temprano esa mañana. Era el día después de Navidad. Tuvimos una gran fiesta de Navidad en casa e íbamos a irnos temprano el día 26 y volar a Michigan para celebrar como una segunda Navidad con mis hijos mayores que estaban trabajando. Nos íbamos a ver todos allí. Cuando me estaba afeitando en el baño, oí a Patsy gritar. Había bajado a la cocina y había encontrado una nota de rescate. Fue algo increíble. Bueno, me levanté y me vestí. Era muy temprano. Casi ni había amanecido. Teníamos una escalera de caracol que bajaba. Empecé a bajar para hacer café. Y cuando llegué al final de las escaleras, había hojas de papel en uno de los escalones de abajo. Fui a darles la vuelta para ver qué era y empecé a leer las primeras líneas. No recuerdo exactamente qué ponía en las primeras líneas, pero decía: tenemos a su hija. Y fue cuando caí. Mi hija. Subí corriendo por las escaleras y abrí su puerta. Pero no estaba en su cama. Lo que para muchos está claro dentro del caso de John Bennett Ramsey es que la nota de rescate la escribió la madre. Hay que fijarnos en muchas cosas, y es que distintos grafólogos forenses aseguraron que las letras de la madre eran comparadas con la nota de rescate
con otros diarios que tenía Patsy y básicamente llegaron a determinar que era la misma letra, solo que intentando disfrazarla. Había que fijarse en cómo en estas muestras intentaban usar, por ejemplo, la letra A minúscula de un solo piso, pero luego volvía al hábito de usar la letra A de 2 pisos mientras seguía escribiendo, a veces corrigiéndose. Para muchos esto siempre le había parecido un intento de disfrazar su letra, ya que el escritor de la nota de rescate usaba la A minúscula de 2 pisos en todas partes. Estaba claro que intencionalmente trataban de cambiar la escritura para la muestra, pero no podían cambiar los patrones únicos de trazos que usaba para formar ciertas letras. Se había leído que la policía tuvo que conseguir una muestra real de la letra de Patsy de la empleada doméstica para encontrar evidencia de cómo escribía normalmente. Tampoco podían cambiar el espaciado de las letras y el espaciado entre palabras. Eso también era un identificador único y que no creían que la mayoría de gente siguiera pensando en cambiarlo. Y es que todos absolutamente, cuando escribimos a mano, tenemos nuestra propia forma de espaciar las letras y las palabras. Algo que es prácticamente imposible de cambiar. Y es que, por ejemplo, vamos a ver esta foto de la nota y también aquella muestra de Patsy Ramsey, Electronic. La misma palabra y exactamente o prácticamente la misma forma en todas las letras. Si le damos la vuelta es que es literalmente lo mismo. Esa frase que dice trae un maletín de tamaño adecuado es un lenguaje como ese que hace creer que fue Patsy Ramsey para muchos. No solo largos, sino adjetivos innecesarios, oraciones que honestamente podían haber sometido y aún así transmitir el punto. Es obvio que esa carta no fue escrita en el momento ni a las prisas. Además, los extranjeros obviamente no se llaman a sí mismos extranjeros. Pero vamos a seguir hablando de la nota. En cuanto a la primer punto, tanto Patsy Ramsey como el autor de la nota de rescate elevan la línea de base al final de una frase. Las líneas rojas horizontales añadidas para esta comparación, como por ejemplo vemos en la letra I, como por debajo de la línea. También tanto Patsy Ramsey como el autor de la nota de rescate bajan la I de la zona media por debajo de la línea base. Ambos también tienen una ligera curva hacia atrás en la letra I en la zona media. También Patsy tiende a terminar el trazo de la T hacia abajo en la línea recta. El autor de la nota hace lo mismo y luego le añade la horizontal inferior hacia adelante. Esto era un intento de disfraz. Tanto Patsy como el autor de la nota de rescate muestran una zona inferior invasiva. La zona inferior es larga y la siguiente frase atraviesa esa zona inferior. Ambos empujan los trazos hacia abajo a través de la línea base. También ambos escritores tienen una mezcla de trazos sucesivos más altos y trazos de altura igual. Los vemos típicamente en las letras T, L, I, M. Ambos tienen un trazo final ascendente que tiende a la izquierda en las W. Es verdad que también ambos son propensos a apretar la letra O dentro de las palabras. El trazo de conexión de la T a la R es totalmente idéntico. La barra de la T se conecta a la parte superior de la R, mientras que el trazo de conexión es recto. Las similitudes en la letra S también son sorprendentes. La parte inferior de la S está más hinchada que la mitad superior y la mitad inferior sobresale ligeramente hacia adelante en comparación con la mitad superior, y las letras S tienden a inclinarse hacia atrás. Estos son algunos de los ejemplos de similitudes subconscientes en la letra de Patsy Ramsey y el autor de la nota de rescate de su propia hija. Para los grafólogos forenses hay demasiadas similitudes y que apuntan fuertemente a que Patsy Ramsey es la autora de la nota de rescate. Pero la pregunta es clara: si todo el mundo dice que hay tantas similitudes entre las notas y que por deferencia la madre escribió la nota, entonces nos tenemos que preguntar el motivo. El por qué Patsy Ramsey escribe aquella nota. Señor Ramsey, escuche atentamente. Somos un grupo de individuos que representa una pequeña facción extranjera. Respetamos su negocio, pero no el país al que sirve. En este momento tenemos a su hija en nuestra posesión. Está sana y salva. Y si quiere que llegue a 1997, debe seguir las instrucciones de la carta. Saque $118.000 de su cuenta. Le llamaré entre las 8 y las 10 de la mañana para darle instrucciones de la entrega.
Cualquier desviación de mis instrucciones provocará la ejecución inmediata de su hija. Si le cuenta a alguien la situación, como a la policía o al FBI, su hija será decapitada. Si le pillamos hablando hasta con un perro callejero, muere. Si alerta a las autoridades bancarias, muere. Si el dinero está marcado o manipulado de alguna manera, muere. No intente hacerse el listillo, John. No es el único pez gordo por aquí, así que no piense que matarla será difícil. Depende de usted, John. Victoria, SBTC. Patsy estaba al lado del teléfono. Le dije, llama a la policía. Estoy en el 755 ¿Qué ocurre, señora? de la calle 15. Tenemos un Explíqueme qué secuestro. está pasando, Dense ¿de prisa, acuerdo? por favor. Han dejado una nota y nuestra hija no está. ¿Dejaron una nota y su hija ha desaparecido? Sí. ¿Hace cuánto ha pasado? No lo sé, acabo de encontrar la nota. Por favor. Vale, ¿cómo se llama? Está ahora... Patsy Ramsey, soy la madre. ¡Madre mía! Le digo a la gente, cuando tienes hijos y vas al centro comercial y tu hijo desaparece, aunque sea solo un segundo, sientes como un puñetazo en el estómago. ¿Dónde está mi hija? Entras en pánico un segundo después, la encuentras y ya está. Solo dura un segundo, pero es horrible, en el estómago. Es como recibir un golpe. Y fue la sensación que tuve esa mañana. Tenía que encontrar a mi hija. Intenta recordar bien ese momento. Todo lo que puedas recordar. Mi hijo Burke seguía durmiendo. Burke tenía 9 años, era un niño pequeño. ¿Quién es la primera persona a la que recuerdas ver esa mañana? Mi madre Vale. vino a encenderme la luz. ¿Dijo algo que pudieras oír? Solo dijo, madre mía, o algo así. Llamé a nuestros amigos con los que habíamos cenado la noche anterior. Les dije, John Bennett ha desaparecido. ¿Podéis venir a ayudarnos? Y después llamé a otra pareja de amigos íntimos nuestros y... vinieron corriendo. Recibí un mensaje para llamar al supervisor de la patrulla de noche y me dijo que habían respondido a una llamada informando del secuestro de una niña de 6 años. Desde el principio supe que era un caso muy extraño. Secuestro con rescate. Nunca habíamos visto nada así. Así que mandé a 2 policías allí. Llegó el coche patrulla y un agente entró. Le dije, oiga, hemos encontrado esta nota y nuestra hija no está. Dijo, espere, ¿no se ha escapado? Le dije, no, tiene 6 años, hace frío, está oscuro y está nevando. Claro que no. Los policías también hablaron con Burke y se encargaron de organizar que Burke se fuera a casa de un amigo. Queríamos alejar a Burke de ese caos. Le dijimos, se han llevado a John Bennett, pero vamos a traerla de vuelta. ¿Cómo sonaba papá? Sonaba como si no fuera a asustarse. No sé, parecía bastante tranquilo. Estaba concentrado en lo que tenía que hacer para encontrar a mi hija. Podría traerla de vuelta si pensaba rápido y estaba concentrado. Es verdad que en una entrevista con los Ramsey, Patsy dijo algo que llamó mucho la atención. Decía con total seguridad, con 2 dedos arriba, que solo había 2 personas en este mundo que sabían quién mató a John Bennett. Y es que sigue diciendo que son el asesino y alguien en quien el asesino confió.
Parecía bastante inusual que dijera esto, aunque también como muchas otras cosas que dijo en otras entrevistas en las cuales estaba muy medicada según los periodistas, pero haciendo tanto énfasis, considerando que esas dos personas probablemente eran John y Patsy, sentían que se estaba delatando un poco. No creían que solo había una persona que sabía quién mató a John Bennett, si de hecho creían que fue un intruso. Pero, ¿y si no fue una, siguiendo aquella nota de rescate, no creerían que fue un grupo de personas que lo sabían? A ver, otras frases también son muy extrañas, como por ejemplo John Bennett Ramsey diciendo no fue nuestra intención. Otras frases también son un poco raras del padre de John Ramsey diciendo no fue nuestra intención que esto pasara. También otras muchas veces se refiere a este individuo, a esta extraña persona que entró aquel día como esta criatura que asesinó a John Bennett, tratando de crear esa idea fantasiosa de una criatura de otro mundo, porque eso es lo que es una fantasía. Para muchos no hubo intruso, sino que el asesino estaba dentro de esa casa. Es verdad que la familia llamó a la policía sin dudarlo, no hubo ninguna discusión entre ellos de ¿deberíamos llamar a la policía cuando tienen a nuestra hija y amenazan con decapitarla si vamos a la poli? ¿O deberíamos esperar la llamada y darles la suma relativamente pequeña de $118,000? Tampoco no mencionaron la amenaza en la llamada a la policía, no dijeron que estaban preocupados, no le preguntaron a la poli qué deberían hacer, esto es algo bastante extraño. Tal vez decir que la policía podría venir, pero ser discretos o simplemente dar consejos iniciales por teléfono porque estaban tan asustados de enojar a aquel supuesto secuestrador. También invitaron a todos sus amigos y a todos sus familiares, o sea que muy discretos no podían ser así. No registraron la casa inmediatamente, y es que si encontramos a nuestra hija desaparecida de su cama, sería lo primero que íbamos a hacer. Sin importar lo que diga aquella nota, ni nada. Incluso si dijera que está muerta, por negación, esperando que todo sea una gran broma o algo por el estilo y que esté en algún lugar de la casa. Y en la remota posibilidad de que el secuestrador tal vez la haya dejado en algún lugar, o se esté escondiendo o se haya caído inconsciente en algún lugar o aún no haya salido de la casa. Además, un intruso acaba de entrar en tu casa mientras dormías y tienes otro hijo en otra habitación de la casa. La mayoría de la gente se sentía violado. Tendría que asegurarse de que se hubiera ido aquella persona. Y obviamente saber cómo entró, dejó allí una nota, estuvo un montón de tiempo por la casa, se llevó a nuestra hija supuestamente, y es que la casa en esos momentos no sería segura, porque habría ventanas o puertas rotas y habría que ver cuál sería la entrada por la cual hicieron estos supuestos intrusos y se llevaron a mi hija. Obviamente hay unos cuantos más que iremos viendo en los distintos vídeos que vamos a hacer sobre este caso en todo este diciembre. Pero lo más notable es que no parecían muy preocupados por la seguridad de Burke, ni siquiera intentaron averiguar si había visto u oído algo. Y es que esto es algo muy extraño. Según sus propias palabras, ni en ese entonces ni hasta el día de hoy le preguntaron nada a su hijo mayor aquella noche, si escuchó algo o vio algo. Eso no tiene ningún sentido. Y es que esto sí que parece raro. En el caso de Elizabeth Smart resultó ser que su hermana sí vio algo y tenía mucha información. Es lógico cuestionar al hermano, a Burke. Y a John le sorprendió escuchar que Burke le dijo al Dr. Phil que había estado despierto después de que su padre lo acostó. ¿De dónde había salido esto? ¿No habían hablado nunca más de esto? Y es que la necesidad inmediata de proteger a su hijo, de ser visto por los medios, etc., pero no preocupados porque alguien atacase a su familia, sí fue una cosa, estas acciones que cuestionaba la mayoría de gente. Pero otra cosa rara para muchos es que después de llamar al 911 inmediatamente llamaba un montón de amigos para que fuesen allí, pero solo les dijeron que era una emergencia, no lo de secuestraron a John Bennett, a nuestra hija. Sí, también en Netflix lo de que mandaron a Burke a casa de un amigo después de no revisarlo en toda la mañana, cuando finalmente se despierta en lugar de mantenerlo cerca cuando su otro hijo acaba de ser secuestrado. Otro punto, no se dieron cuenta ni se asustaron cuando el plazo para la llamada de rescate pasó sin ningún tipo de llamada. También decirle al operador que la nota decía Victoria SBTC cuando afirmaban haber dejado de leer un par de líneas para ir a revisar la habitación de la niña y luego llamar a la policía inmediatamente.
Hay una sospechosa elección de ropa de Patsy Ramsey también. Cambiaron las versiones de cómo había sido la hora de acostarse. Niños despiertos, no despiertos, con la misma ropa, cambiándose de ropa, leyendo un cuento, no leyéndolo. Y es que para muchos todo esto le parece raro. Estarían gritando por la nota que decía que se llevaron a su hija y que iban a decapitarla. Algo horroroso y escalofriante, no hablando de las iniciales firmadas al final. ¿Cómo sería esa parte que sintieron que era la más importante de transmitir por teléfono al 911? En ese momento, los dos policías registraron la casa. La casa de los Ramsey es de las que engañan. Por fuera no parece gran cosa, pero cuando entras es muy grande. Es una casa enorme. Tiene unos 600 metros cuadrados. Tiene 3 pisos y otro piso más que los Ramsey convirtieron en su habitación principal. La habitación de John Bennett estaba casi en el otro lado de la casa, en el piso de abajo. Habría sido difícil escuchar algo desde ese lugar. Abajo se encontraba la planta principal. Patsy encontró la nota de rescate en unas escaleras de caracol cerca de la cocina. Y debajo se encontraba el sótano, donde guardaban trastos. Y hay una zona a la que llamaban habitación del tren, en la que Burke guardaba juguetes. Los policías registraron la casa y no vieron una escena del crimen clara, no encontraron a John Bennett. Yo no fui a la casa hasta más tarde. Fui hacia arriba, miré en la habitación de John Bennett. La cama no estaba hecha, habían dormido ahí, obviamente. Cerré la puerta, la sellé y le dije al señor Ramsey que no entrara nadie. Y pensé, el sospechoso podría llamar en cualquier momento. La policía me dijo, cuando llamen pida hablar con John Bennett. Y yo lo organicé todo para tener el dinero disponible. Solo recuerdo sentirme desamparada, porque toda la vida he intentado mantener a mis hijos a salvo. Y de repente no sabía dónde estaba mi hija. Me quedé... Entré en pánico. Un agente había cogido la nota de rescate. Le pregunté al señor Ramsey si tenía una muestra de su letra y una muestra de la letra de la señora Ramsey. El señor Ramsey me dio 2 libretas y dijo, esta es la de mi mujer y esta es la mía. Fui al departamento de policía. Tenemos un agente de falsificaciones que también examina caligrafías, así que le di las libretas y le dije, revísalas, compáralas con la nota de rescate y dime qué piensas. Bob Whitson me entregó 2 libretas y me dijo que se las había dado John Ramsey. En una de ellas estaba la letra de Patsy y en la otra libreta estaba la letra de John. Estaba revisando la libreta que contenía la letra de Patsy y encontré una página entera en la libreta con lo que parecía ser el comienzo de la nota de rescate. Ponía señor y después lo que parecía el primer trazo de una R.
Podría haber sido el primer borrador de la nota de rescate. Me sorprendió encontrar eso. Parecía que la nota de rescate se había escrito en esa libreta en la casa de los Ramsey. El detective Kitchkar vino y me mostró esa información. Se podía escuchar caer un alfiler. Uno de los agentes del FBI dijo: siempre hay que investigar a la familia. Yo libraba ese día. Sonó el teléfono y era una de las personas de nuestra oficina de campo, no un agente, sino uno de los empleados de investigación que me llamaba para notificarme que se había denunciado un secuestro en Boulder. Una de las primeras cosas que quiere saber son las exigencias de los supuestos secuestradores. La primera cosa que me impresionó de la nota fue lo larga que era. Es muy poco común ver semejante obra maestra. Las notas de rescate típicas son cortas y van al grano. La siguiente cosa que salta a la vista son los $118.000. Una cantidad bastante rara para pedir. Los 118.000 son una cantidad pequeña, pero también es una cantidad extraña. No es lo normal o lo que se espera ver. Se podría esperar ver 200.000, 300.000, $250.000, $1 millón, medio millón, pero no $118.000. La verdad es que todo parecía indicar que la carta era falsa. No era una nota de secuestro real. Esperar varias horas a que los secuestradores llamaran fue una tortura. Y después llegaron las 10 y no llamaron. En un momento dado dije, ¿han cerrado los aeropuertos o algo así? Me dijeron que no. Y yo pregunté, ¿qué tenían planeado hacer? Es muy frustrante, porque tú solo quieres que todo el mundo se pare para poder encontrar a tu hija. El señor Ramsey estaba nervioso, quería saber qué estaba pasando, así que la agente que estaba allí dijo, ¿por qué no registramos la casa de nuevo para ver si encontramos algo extraño? Mi amigo y yo fuimos abajo, fuimos al sótano, a la habitación del tren, donde los niños tenían un tren eléctrico. E inmediatamente vi la ventana. Una de las ventanas estaba abierta y rota. Y había una maleta debajo de la ventana. Esa maleta no tenía que estar ahí. La habían colocado como si fuera un escalón, porque la ventana está bastante alta. Se necesita una escalera para llegar a ella y salir. Le dije a mi amigo que esa maleta no tenía que estar ahí. Ese no era su sitio, nosotros no la habíamos puesto ahí. Le dije que además, yo había entrado por esa ventana el verano pasado. Tuve que romperla para entrar en la casa. Perdí mi llave. No había nadie en casa. Pensaba que habíamos arreglado el cristal, pero parece ser que no. Pero la ventana estaba completamente abierta. Parecía sospechoso. El siguiente lugar al que fuimos fue a otra habitación del sótano. La llamamos la bodega, pero no había vinos. Era una antigua habitación para el carbón. Su cuerpo estaba justo delante de mí.
Tenía cinta cubriéndole la boca y las manos atadas a la espalda. Le quité rápidamente la cinta de la boca. Intenté desatarle las manos, pero el nudo estaba muy apretado. No podía deshacerlo. Así que grité. La cogí y la llevé arriba para buscar a alguien que me ayudara. Los policías le comprobaron el pulso. Me miraron y dijeron, está muerta. Me quedé mirándola, sin entender nada. Entonces escuché gritar a John. Y dije, ¿qué? ¿Qué pasa? Y Bárbara, mi amiga, me cogió y me dijo, no vayas, quédate aquí. Y yo seguía diciendo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y creo... Entramos al salón y estaba ahí. John dijo que estaba muerta. Los policías que estaban en casa de los Ramsey llamaron a la central diciendo que habían encontrado el cuerpo de John Bennett. Un grupo de investigadores policiales se había reunido en el departamento de policía de Boulder esa mañana. Cuando nos informaron de que habían encontrado el cuerpo de John Bennett, una persona de la reunión me dijo que un investigador le dijo a otro susurrando, lo sabía, han matado a su hija. Nos sacaron de la casa rápidamente. Fuimos a quedarnos a casa de unos amigos que estaban allí esa mañana. Nos llevaron a su casa y a partir de ese momento fue todo. Te quedas en shock. Pensaba que John Bennett no estaba allí, pero la encontraron. Así que me alegré mucho. No sabía si estaba soñando y lo de John Bennett había sido una pesadilla. No entendía nada. ¿Qué hiciste? Nada, no había sido una pesadilla. Era todo real. Delante de un Papá Noel en su trineo con un montón de dulces navideños, los forenses sacaron el cuerpo de John Bennett, de 6 años, de su lujosa casa. La madre, Patsy Ramsey, llamó a emergencias diciendo que habían secuestrado a su hija. Cuando la policía llegó, entró en la casa y poco tiempo después encontraron el cuerpo de la pequeña. Me llamaron para el caso de los Ramsey cuando estaba de vacaciones. Mi directora vino a casa y me dijo, tienes que implicarte en esta historia ahora mismo. La policía de Boulder no hace comentarios sobre la causa de la muerte, solo han confirmado que no ha sido por disparo ni apuñalamiento. Todos los periodistas conocemos esa sensación de adrenalina que se siente cuando te encargan cubrir una historia que ya tiene pinta de ser grande. Llegué a casa de los Ramsey la tarde que se informó del crimen. No hubo comunicados esa tarde de los cuerpos policiales a los medios que estábamos fuera, hasta el momento en el que sacaron a